Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en otro programa de Vuelos CAF. Muy contentos con este sol preludio del día de la primavera. Tenemos una mesa de lujo. Pasamos a presentar. Tenemos a las hermanas Lluvero. Uno se confunde cuál es cuál. Ana y Florencia Lluvero. También tenemos la presencia de Cristina Cuadrelli, de Cintia Pizarro, familia de artistas aparentemente. Les habla Giancarlo Barreto. En la operación técnica, como todos los sábados, tenemos a Marcos y Carlos Leoni. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una hermosa tarde de sábado con mucho sol, como bien decía Giancarlo, preludio de la primavera, época de muchas esperanzas, de cosas lindas, de buenas expectativas, de buenas ondas. La naturaleza renace. Renacen también los programas con todo lo que nos han estado mandando vía web. Cintia, ¿nos puede decir cómo pueden comunicarse con nosotros? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya estamos saludando al sol, como dicen ustedes. Estamos con un nuevo programa en Cadena Eco AM 1220. Pueden escucharnos por la web www.cadenaeco.com.ar. También nos pueden escuchar posteriormente cuando subamos el programa a YouTube y también a nuestra página de Facebook, Vuelos CAF, es CAFH, y pueden también comunicarse por ese medio para mandarnos mensajes. Estaría muy bueno que lo hagan. El tema de hoy es propósito, voluntad o voluntad, propósito. Nos lo propuso un amigo de Tarija, así que también les pedimos que si quieren y si les interesaría que toquemos algún tema que a ustedes les interese escuchar o sobre el que quisieran comentar, que nos los hagan llegar también por la página de Facebook. Bueno, el tema de hoy es propósito, voluntad, voluntad, propósito. Hace un rato, mientras terminábamos de afinar el programa, estábamos pensando qué es un propósito y qué es la voluntad. Y lo que pensábamos es que, bueno, la voluntad es lo que lleva al hombre a lograr algún fin que se proponga. Esto sería el propósito. Y la voluntad no es ni más ni menos que sobreponerse a las limitaciones o a las tendencias que uno tiene a no hacer lo que quiere o lo que desea o lo que cree que debería hacer, sino a relajarse y estar pancho ahí solamente siguiendo los instintos. En realidad la voluntad es aquello que nos lleva a poder ver qué es lo que queremos, trabajar sobre nuestras limitaciones, en ese sentido instintos, no en sentido de instinto animal, y poder forzarnos a conseguir aquello que nos propusimos. También, bueno, con respecto a qué es lo que nos proponemos, nos podemos proponer muchas cosas. Nos podemos proponer desde levantarnos temprano hasta hacer feliz a los demás o hasta ser felices nosotros mismos. Bueno, en ese rango tenemos toda una cantidad de propósitos que nos podemos hacer. El tema es, bueno, cuánto podemos hacer si nos proponemos un propósito súper grande. Es decir, claro, un propósito que va realmente mucho más allá de lo que podemos hacer. Generalmente nos tendemos a hacer estos propósitos así como súper, de golpe, del día a la noche, nos proponemos superar nuestra ira y no enojarnos nunca más, ni decir nada para afuera y manifestar nuestra ira, ni sentir ira, un poco lo que hablábamos la vez pasada de la ira. Eso no lo vamos a poder lograr. Es decir, por más que yo no le diga algo al otro, interiormente voy a sentir mucha bronca y entonces más bronca me voy a sentir porque me frustro y no logro trabajar sobre esa cuestión. Sí, como por ejemplo en septiembre del año pasado, cuando nos reunimos con Leonardo,
con Leonardo, con Ricardo y con Carlos, y nos propusimos hacer un programa de radio. Claro. Pero en un bar de Villa Pueyrredón. En un bar de Villa Pueyrredón, gran barrio porteño que hay que recordar siempre. Y en realidad que cuando nos propusimos, y gracias a la voluntad de muchas almas que encontramos en el camino para desarrollar, ¿qué nos íbamos a imaginar? Que íbamos a estar luego entrevistando en vivo a personajes tan importantes como el que tenemos hoy. Carlos, ¿por qué no nos presentas al personaje de hoy día? Bien, estamos cambiando un poco la forma de trabajo, ¿no? Y estamos incorporando, ya lo hicimos hace 2 semanas, invitados. Los invitados que estamos trayendo son personas que aportan siempre desde su experiencia de vida. Es como siempre decimos, podemos mandar muchas teorías y decir muchas cosas de cómo hay que vivir, cómo no hay que vivir, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, pero siempre la experiencia de vida es un aval que ayuda, que mueve, que moviliza. Héctor estaba hoy acompañándonos, tiene una muy buena trayectoria como artista plástico. Te saludamos. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a participar de ustedes y dispuesto a lo que ustedes quieran que digamos. Bien, es un gusto tenerte acá. Héctor es una bellísima persona y le agradecemos mucho que nos acompañe hoy por la tarde. ¿Pertenece acá? ¿Pertenece acá? Héctor pertenece a CAF, como todos nosotros. Y bueno, vamos a charlar un poco de arte y vida, Héctor. ¿Cómo no? Nos contabas, veníamos hablando de voluntad, veníamos hablando de propósitos, y uno muchas veces imagina que el arte es todo un proceso de creación oscuro, misterioso y casi mágico, y cuando, qué sé yo, uno va mirando obras de distintos artistas, no solo en la plástica, sino también a veces en la música o en cualquier otra manifestación, ¿es así o hay todo un trabajo de voluntad y propósito detrás de cualquier obra? Nos contabas una anécdota muy interesante de Miguel Ángel. Bueno, yo creo que sí, que siempre hay un gran trabajo detrás. Lo que pasa es que, como todo, en la vida sucede lo mismo, en la vida espiritual sucede también lo mismo. Si uno se queda en las técnicas, lo que va a mostrar siempre va a ser un aspecto técnico. Yo conozco personas que pintan y han aprendido técnicas maravillosas, pero son incapaces de crear nada, es decir, copian, porque no han desarrollado la potencialidad que tienen, ¿no? Lo que yo les contaba y comentábamos antes es algo muy interesante que llegó por casualidad a mis manos, que es donde Miguel Ángel cuenta el proceso que vivió para realizar su obra magnífica que es La Piedad. Él era, digamos, como todos los artistas de aquella época, era un poco de todo. Él trabajaba y estaba al servicio de los Medici. Y le infiltran un artista que venía de Francia, que era conocido en el lugar por el Francia, que se hace incluir en una fiesta y se sienta al lado de Miguel Ángel y lo cautiva de alguna manera, porque Miguel Ángel era una persona con un carácter muy huraño. Y termina invitándolo a su taller, y bueno, cuando van a su taller, este hombre encuentra una estatua tapada con un lienzo, y él se la descubre, y cuando este hombre, que era un artista, la contempla, le dice: esto es una obra de Dios, ¿cómo hiciste esto? Me estoy refiriendo a La Piedad. Entonces él dice, muy simple: primero tuve el pedido, una vez que tengo el pedido, pienso, ¿cómo tiene que ser la Madonna? Entonces ayuno 7 días y me surge, ni muy vieja ni muy joven. Acá hay que rescatar que él no se ponía en cualquier estado para concebir una obra. Y él trataba de elevarse lo más posible, a través de la voluntad, de una ascética. Cuando tengo el personaje, cuando lo tengo en mi mente, salgo a buscarlo por la ciudad. Y encuentro una joven que me da lo que yo quiero. Entonces le hago 60 bocetos. Una vez que concebí eso, digo, ¿cómo tiene que ser el Señor? Entonces ayuno 7 días, salgo a la ciudad y encuentro en la figura de un carpintero la figura del Señor.
Cuando tengo al Señor, digo, ¿cómo tiene que ser? Le hago 50 bocetos o 40. Cuando tengo la figura del Señor, salgo a ver el lienzo. ¿Cómo es el lienzo? Entonces ayuno 7 días y lo busco. Voy a una tienda, le realizo 20 bocetos y ya tengo la obra. Me queda por hacer elegir el mármol. Voy a la cantera, elijo el mármol y lo que viene ahora es muy fácil. Hay que sacar lo que sobra. Entonces yo creo que es un ejemplo de propósito y voluntad, o voluntad-propósito. Qué lindo, ¿no? Escuchar estas cosas, porque uno siempre imagina otra situación, ¿no? Dice, bueno, era un genio, por eso lo hizo. Pero cuánto trabajo y cuánto amor y cuánto empeño, ¿no? Cuando Cintia recién decía que, bueno, a veces nos hacemos grandes propósitos, ¿no? Qué sé yo, bajar de peso, a levantarnos más temprano, no sé, comenzar a hacer una actividad deportiva, bueno, todos esos grandes propósitos que nos hacemos porque queremos cambiar cosas en nuestra vida y que después van pasando de lunes a lunes y no comienzan nunca. Y bueno, qué difícil para semejante escala de obra, cuánto esfuerzo hay detrás y qué poquito es lo que uno tiene que aportar en su propia vida a veces en cuanto a esfuerzo y energía para cambiar algo, y sin embargo cuánto nos cuesta, ¿no? A mí me gustaría agregar, rescatar en una medida cómo se ha ido viendo ahora, no sé si antes se sabía, pero ahora como que salta mucho más a la luz, como grandes artistas, no solamente en la plástica de la pintura, sino que en haciendo artefactos o más cosas, el gran nivel espiritual, el gran esfuerzo espiritual que daban en su vida y en su obra, ¿no? Como su obra era también un vehículo en la cual expresaban su espiritualidad. Es muy interesante. Yo no sabía esto de Miguel Ángel, por ejemplo, y la frase yo he visto la piedra, he tenido la suerte de ver la piedra en Roma, y en realidad sí, te quedas pasmado, no le falta nada, ni pulirla. Hablábamos hoy de la creatividad también. ¿Qué lugar ocupó en tu vida la creatividad, Héctor? A veces uno también dice, bueno, pintar, por ejemplo, o en el caso de una escultura, solamente creatividad. ¿Es así? No, eso es lo que yo pensaba antes de saber. Cuando empecé a saber algo me di cuenta de que no funciona de esa manera. Es decir, yo, por mi personalidad, yo siempre tuve un problema. Mi imaginación siempre fue muchos kilómetros antes de la capacidad de mis manos. Es decir, yo tenía un gran poder de imaginación y después me daba cuenta que me faltaba oficio con las manos, no podía concretar lo que tenía. Yo digo esto y sin ninguna vanidad, jamás utilicé un modelo para pintar. Era una máquina de imaginar. Yo creo que la clave está en que va ligado al esfuerzo y a la voluntad. Todo lo que realmente satisface interiormente nuestro espíritu se hace fluido. Yo les cuento una anécdota casera que es muy risueña, pero que muestra hasta qué punto uno llega a entregarse con esto. Yo tenía mi taller en mi casa en aquella época y mi señora me llama para almorzar. Entonces yo le digo, mira, déjame un minutito que estoy con un retoque y ya voy. Entonces cuando hago ese retoque y voy a comer, veo que la mesa no está puesta. Entonces digo, ¿me llamaste a comer? Mi señora me dice, sí, te llamé a la 1. ¿Y? Son las 5:30. Es decir, se pasa totalmente el tiempo. Yo me he pasado noches sin darme cuenta que era una noche, ¿no? Por eso la película que hacíamos referencia de Miguel Ángel se llamaba La agonía y el éxtasis. Y yo creía que era un título alegórico. En realidad no es así. En la obra creativa, en arte, todos vivimos esa experiencia. Hay un momento que es la agonía, cuando uno no encuentra la forma. Uno se debate y se debate y se debate y no le encuentra la forma. Y en el momento que apareció y uno la descubrió, se puede realizar fluidamente, es el éxtasis. Uno sabe lo que tiene que hacer. Bien,
Hablando de películas, recordamos, leemos esta frase. Amigos míos, aún no es tarde para hallar un nuevo mundo. Mantengo el propósito de ir más allá del ocaso. Es cierto, no tenemos la misma fuerza que en los viejos días. Podía mover cielo y tierra. Somos lo que somos, hombres de idéntico temple en corazones heroicos, débiles por el tiempo, más fuerte por voluntad para luchar, hallar, descubrir y no rendirse. Esta frase pertenece a la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Seguimos con un poco de música. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y aquí estamos de nuevo con nuestros amigos voladores y recordando, bueno, esta canción de Ernesto Cardenal, Canto Cósmico. Es interesante lo que cuando dice, por ejemplo, que se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital, se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién al final. Es muy interesante porque es como que uno siempre está queriendo a veces repetir lo que alguna vez sintió o experiencias que le fueron útiles en un momento y como que nos está diciendo la canción como, este aprendizaje continuo de la vida, ¿no? Que de todo, de cada instante uno puede aprender algo. Y en ese sentido, bueno, como también se hablaba recién sobre la creatividad, ¿no? Creo que esta idea de animarse a entrar en lo desconocido sin temores o sin querer volver a repetir lo que en algún momento nos sirvió o en algún momento fue una experiencia útil a lo mejor y bueno, este aprendizaje constante de lo desconocido, de lo que para uno es esta experiencia, ¿no? De la creatividad, no sé, Héctor, que me mira. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, me imagino, ¿no? Pensaba en el artista, de que a veces, bueno, alguna obra quizás lo transformó, lo hizo exitoso, pero tiene que seguir creando, ¿no? Y cómo se enfrenta a ese proceso. Mira, si me permitís, yo quisiera bajar un poco de nivel el tema de la obra creativa. Yo soy un convencido cada día más que la creatividad está en todos los seres humanos porque responde a las potencialidades no explotadas. Entonces, ¿qué ocurre? Uno cree, por ejemplo, las religiones, los caminos místicos siempre fueron tradicionalmente para élite. Hoy en día eso está en manos de todas las personas como viabilidad. Entonces yo creo que la creación, no hay mejor creación que la propia vida. Es decir, uno es un modelo de creación. Y yo creo que todos los seres humanos tienen la posibilidad de autogenerarse permanentemente. Es simplemente, no es tan simplemente, obvio, lleva la vida, pero el hecho es simple, es decir, vivir como ser humano. Y para vivir como ser humano, uno tiene que ser un ser humano completo. Y para ser un ser humano completo tiene que despertar la mayor creatividad, porque su vida es única. Yo a veces tengo la vanidad de pensar que mi vida, en este momento, en este instante, en estas circunstancias, es la única en todo el universo. Entonces, hay una mezcla de posibilidad y responsabilidad. Por eso yo pienso que la creatividad artística es una forma, qué sé yo, máxima de expresión de esa creatividad que está en cocinar, en decir una palabra a alguien en un momento determinado. Yo he cambiado pañales y te puedo asegurar que es una gran creatividad cuando uno se da cuenta que está haciendo algo por una vida nueva que tiene toda la potencialidad.
Mira, cuento una experiencia que me viene ahora, que a mí me enseñó mucho. Yo hace muchos años vivía en la zona oeste y bajo del tren y veo a un indigente que estaba al lado del cochecito de una sobrina mía que era un bebé. Entonces yo corro desesperadamente, porque la madre estaba dentro de un negocio, a ver qué estaba haciendo esta persona ahí. Y cuando me arrimo, escucho que le dice, ¿y qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a hacer lo que soy yo? Yo me quedé helado. ¿Sí? Me pareció un acto de conciencia que al día de hoy todavía me emociona. Es interesante ver también las etapas, ¿no? Como estábamos hablando, el propósito y la voluntad, como que la voluntad la tenemos siempre como que algo que nos acompaña en toda la vida. En cambio, los propósitos como que van cambiando. Es algo como que no necesariamente tiene que ser algo con la edad, ¿no? En determinada edad. Pero en determinada etapa de la vida, que uno la va separando dependiendo de la vida que decida tener, el propósito cambia, va cambiando, y quizás algo que fue un propósito muy grande en alguna etapa, luego ya no. Luego, no necesariamente porque uno lo conoce mejor o lo maneja de mejor manera, simplemente hay algo dentro de uno que cambia y que cambia con el propósito. Y la voluntad es para mí otra cosa que me faltó comentar, ¿no? La voluntad más va como la fuerza que tengo o que poseo para lograr ese propósito. Me acordaba, hablando también de las etapas cuando uno es pequeño y cuando en realidad va donde su madre a plantearle que él quiere lograr una cosa, ¿no? Entonces la madre le enseña la palabra voluntad. Bueno, para lograr esto, en realidad tiene que pasar tal cosa, que en realidad para la mente del niño son costos, ¿no? Son costos porque tiene que dejar de hacer un montón de cosas que la mayor parte del tiempo es jugar, para lograr ese propósito mayor, ¿no? Entonces ahí es cuando en realidad conoce lo que es la voluntad, ¿no? Entonces, para el niño, al enfrentarse a esta voluntad, es algo que lo va a llevar por siempre. Es como que es algo que puede ir cambiando, pero siempre es la fuerza interior al servicio de un propósito. Pero el propósito es el que cambia. La voluntad, me parece que no. Cuando hablas de que el propósito cambia, Jan, en realidad estamos hablando de que lo profundizamos, de que deja de ser algo superfluo, algo para el momento, y pasa a ser, bueno, como todos los programas, volvemos a decirlo, pasa a tener que ver con la decisión, de la cual en todo caso Héctor hacía protagonista su anécdota, de la decisión, ¿qué hago con mi vida? ¿Y cómo me comprometo? ¿Cómo decido? Vos decías que la voluntad era un ejercicio que se aprendía sin darse cuenta. Puede ser, pero me parece que cuando el propósito de mi vida es elegir cómo quiero vivirla, a la voluntad también hay que disciplinarla, ¿no, Héctor? Sí, obviamente. Yo pienso de que todas las vidas de todos los seres humanos que estamos sobre el planeta tienen un sentido. Si no, no existiríamos. La clave está en que cada uno encuentre cuál es el sentido de su vida y que posiblemente no coincida, ¿no? Es decir, yo me pregunto con respecto a los propósitos. La voluntad y el propósito, yo pienso que tiene que ver con lo que yo entiendo como la vida y el contexto en el que me muevo. Yo puedo generar un propósito de decir, bueno, me voy a apropiar de la riqueza de media ciudad. Es un propósito, pero ¿es lo que debo hacer? ¿Dónde está el interés común? ¿Dónde está, digamos, la capacidad de aunque sea una chispa de algún tipo de amor? Yo creo que el propósito es valedero, todos son valederos, obvio, pero es valedero cuando va cargado de algo más que el propio interés. Y creo que ese es el gran desafío, y por eso hace falta una voluntad, para dar un paso que es distinto, ¿no? Claro, interesante ver que ligar el propósito al sentido de la vida, ¿no? Quizá uno tiene, a veces cuando habla de propósitos y de voluntad, lo tiene muy acotado en el tiempo y a una acción casi inmediata, ¿no? Y también hay un propósito central, que es lo que decía también antes Cristina, que es ver qué es lo que quiero para mi vida
y luego poner en marcha, digamos, el esfuerzo, la voluntad para lograr ese propósito, que quizás sea un propósito digamos, lo que solemos llamar como un objetivo a largo plazo, que se va nutriendo de pequeños propósitos día a día, y quizás sea interesante trabajar con esos propósitos del día a día en cosas pequeñas, accesibles y de concreta realización. Ahora, ¿será que en la búsqueda de el sentido de mi vida, bueno, yo encontraría un propósito acorde a lo que logré alcanzar, vislumbrar como ese sentido? Y yo creo que a partir de ahí se ordena el resto. Si el sentido de trascendencia tiene que ver con el ampliar el amor, con el ser una persona a través de la cual la vida se distribuye y no que chupo la vida de los demás, nuestros pequeños propósitos diarios se orientan a eso. Es decir, yo puedo proponerme eso y nunca voy a sentir que lo concreté, porque siempre va a faltar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero si yo, en función de ese gran propósito, voy proponiéndome pequeñas cositas en el día a día, estoy llegando a ese propósito a largo plazo, que es como el horizonte, que uno camina y se va corriendo, ¿no? Yo no sé si es algo de esta época, pero me pasa mucho cuando charlo, y ahora lo voy a decir, que me pareciera como que en realidad cuando uno es chico, la voluntad es grande y los propósitos son pequeños. Y cuando uno es grande, el propósito es grande y la voluntad pequeña. La voluntad es la que falla. Porque me encuentro con amigos que me dicen, no, sí, yo hubiera estudiado periodismo en realidad, que me hubiera gustado. Pero empezá, le digo. No, ya tengo 34 años, ¿qué voy a empezar? Le digo, pero si la carrera dura 5 años. A los 37 ya, a los 39 ya tendrías el cartel de periodista. No, pero imagínate, esta edad de estudiar. Y es como que cuando... Y es también un error de la gente joven, ¿no? La gente joven cree que todavía no puede ser maestra, y la gente adulta cree que ya no puede ser estudiante. Entonces se esfuerzan por menos voluntad para, por ejemplo, emprender un camino nuevo, pero en lo que más o menos saben ya quieren ser maestros, quieren encontrar el discipulado. Y bueno, yo creo que los propósitos hay que meterle más punche. Les propongo una pausa y nos encontramos en un par de minutos. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF: los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, te invita a participar de sus actividades gratuitas: café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Continuamos con más de Vuelos CAF. Queremos saludar a nuestro amigo Ricardo Lehuitán, que se encuentra por las Francias, pero seguramente que nos va a estar escuchando en YouTube durante la semana. Y también a Yanina Bocanera, que el día de hoy no ha podido acompañarnos en la mesa, pero seguramente que desde casa nos está escuchando. Y recordar a los queridos oyentes o los que nos están mirando por internet que nos acompaña el artista plástico Héctor,
un miembro de CAF que nos está ilustrando un poco con esta gran conocimiento de vida, y nos está ayudando a sacar adelante el programa de hoy con este propósito voluntad que se nos ha propuesto desde Tarija. Bueno, acá tengo un comentario que nos hicieron llegar por Facebook. Les recuerdo, Facebook es Vuelos CAF, CAFH, y los invitamos siempre a compartir sus ideas, sus sugerencias, sus comentarios. Silmar nos dice: ayer se recibió una señora de 80 años de abogada, coincidentemente con lo que decías vos, Giancarlo. Hoy la felicito doble por ella y por ser el día del jubilado. Eso sí es cumplir con sus propósitos a pesar de la edad. Quien nos escribe es Cristina de Villa Mercedes. Y también tenemos algunos saludos, como siempre. Nos están acompañando Cecilia Zabaleta, Daniel Alfredo González y Eugenia Bianchi. Bueno, yo hace un ratito le quería hacer una pregunta, Héctor, y se pasó el momento. Cuando hablaba de la agonía y el éxtasis que atraviesa la obra de un artista, que yo creo que también atraviesa la obra de cada uno de los artistas que estamos, querría decir, construyendo nuestra propia vida como una creación. A mí lo que me resonaba también en esta idea de la agonía es la necesidad de trabajar a través de la voluntad en pos del propósito de crear, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a vos, Héctor? Sí, evidentemente el tema de la voluntad es un tema que al día de hoy está bastante en desuso en general. La juventud tiene propósitos muy cortitos. Es decir, a mí me llama la atención a veces cuando hablo con algunos jóvenes que uno le dice: a ver, repetime, ¿qué quisiste decir? No, déjalo, ya está, ya fue. Entonces uno todavía no alcanzó a asimilar la idea, pero para él ya no tiene más interés. Es como los chicos. Los chicos chiquitos, su interés dura hasta que metieron el conocimiento adentro. Cuando lo incorporaron no les interesa más. El tema lo tenemos los adultos, porque cada cosa que creemos haber conquistado, que creemos que es para toda la vida y la sostenemos a pie juntillas. Entonces, el trabajo es enorme de la voluntad, porque no es hacerse un propósito nuevo, es desandar lo hecho. Entonces, ¿quién quiere desprenderse de lo que siente que es? Si yo soy esto, ¿por qué lo voy a dejar? Una vez, yo hablaba con un alma de un familiar mío que fumaba muchísimo, y que nosotros le decíamos que dejara de fumar, y esta persona me dijo: y deme alguna razón para que deje de fumar. Si está haciendo lo que le agrada, ¿por qué va a dejar? Porque no encontró un propósito superior al que se había hecho, ¿no? Y yo creo que la agonía está precisamente en que uno va muriendo con las cosas, y el éxtasis es cuando descubre algo nuevo. Yo al día de hoy todavía me asombro, y trato de asombrarme con lo nuevo, cuando descubro algo y digo: es posible. Cuando veo un atleta discapacitado que hace un esfuerzo enorme, digo: ¿de dónde saca la energía? Cuando veo la flexibilidad, la respuesta que tiene el cuerpo humano, digo: ¿de dónde sale todo eso? Evidentemente hay un trabajo, digamos, que se hace a lo mejor por amor, no sé por qué, pero se hace, ¿no? Yo quería compartir, a propósito de lo que dice Héctor, una frase de Thomas Merton, que dice: en una palabra, para que el hombre viva, debe alcanzar una vitalidad integral, completa. Todo debe ser vida en él, en su cuerpo, sus sentidos, su mente y su voluntad. Por lo tanto, solo puede decirse que el hombre está vivo cuando tiene plena conciencia del significado real de su propia existencia. Es decir, cuando experimenta algo de la plenitud de inteligencia, libertad y espiritualidad que se actualizan en él mismo. ¿Qué cosa? No pensaba por ejemplo, en algunas... He escuchado hace no mucho una bailarina que decía, una frase que es bastante común, una bailarina clásica, que decía: cuando era muy joven tenía toda la energía,
pero no tenía la capacidad de interpretación del personaje. Dice, ahora que soy más grande, tengo la capacidad de interpretación, pero no tengo la energía. Y pensaba en una bailarina rusa que estuvo en la Argentina, creo que, si no recuerdo mal, en el año 78, Maya Plisetskaya, que recuerdo haber ido a verla con varios amigos, que bailó hasta una edad muy avanzada. Hoy es una persona que debe andar cerca de los 90 años y bailó hasta los 60 y pico de años con una amplitud y una maestría realmente notables. Y cuando le preguntan a ella por estas cuestiones, dice, no, yo nunca me lo planteé. Dice, para mí fue parejo desde el inicio la interpretación y el despliegue físico, y mi dieta, mi alimentación, mis hábitos de vida han sido siempre y sigue siendo los mismos que una bailarina de 15 años. O sea, sigue trabajando y aplicando su voluntad, tiene un método de vida y lo aplica día a día, aun cuando ya es una mujer realmente grande, ¿no? Y pensaba que interesante lo que decías, Héctor, cuando hablabas de esto de las personas jóvenes y ya pasó, ¿no? Creo que es muy interesante poder vivir también así. Hoy charlaba con unos amigos a la mañana de esta cosa que tiene la vida, que es como que todo es reversible, ¿no? Que tiene un doble aspecto, ¿no? Lo que a veces aprendemos y lo que forma parte de nuestra estructura de pensamiento, de nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, nuestros gustos, nuestros pareceres, cuánto nos cuesta dejarlo de lado y cuánto nos separa eso de los demás. Esta falta de flexibilidad mental para tomar y dejar todo el tiempo que acompaña el cambio de la vida es lo único que nos permitiría vivir el presente y estar disfrutando a pleno de lo que estamos viviendo en cada momento. Y sin embargo, cada vez que escuchamos a alguien, que dialogamos o intentamos dialogar, vivimos como internamente confrontando y diciendo esto sí, esto no, pasa, no pasa, en vez de escuchar y tratar de aprender. Qué difícil se nos hace a veces, aunque el propósito de nuestra vida sea buscar alguna forma de desenvolvimiento espiritual, poder comprender que la vida es rigurosamente cambio. Esto que vos decías antes, que yo lo asociaba con ir creando la vida momento a momento, ¿no? Cuando hablabas del proceso de creatividad y del esfuerzo que demanda, de ir creando la vida segundo a segundo. Sí, yo pensando en eso también quería, un poco hablábamos en la preproducción con Héctor, pensar sobre el rol de quien nos enseña a desenvolvernos, ¿no? Me pareció muy rica la experiencia que contaste, no sé si querés compartirla con nuestros oyentes. Cómo no, con mucho gusto. Es decir, generalmente nos generamos expectativas de las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me inicié en la pintura, iba con expectativas, es decir, esto era una cosa para mí en ese momento grandiosa. Y bueno, la persona decía, en mi caso fue al revés, el maestro encontró al alumno porque fue por absoluta casualidad. Y bueno, cuando me pidió que llevara lo que yo había hecho, cuando lo vio dijo, bueno, nos olvidamos de todo esto, si estás dispuesto arrancamos un camino nuevo. Y yo dije, bueno, ¿cómo no? Yo tenía mi edad ya cuando empecé, ¿no? Entonces me dijo, bueno, anotá los materiales. Entonces me salió pidiendo escuadras, regla T, compás, y yo lo miré y le dije, pero esto lo hice cuando hacía dibujo técnico. Sí, bueno, pero vamos a empezar de ahí. Y me fue conduciendo, ¿no? Primero con el olvido y el desapego de lo que yo había hecho, que era mi obrita. Y partí de cero, y él me fue guiando paso a paso, y me enseñó cosas elementales. Si quieren se lo describo, porque es muy ilustrativo. Yo veía esos jarrones perfectos hechos, ¿no? Y decía, qué bárbaro, ¿cómo puede concebir esto? Y yo aprendí que para hacer cualquier curva uno traza un eje, toma las distancias de los puntos, los une y tiene la curva. Y si hace un boceto, hace un lado, dobla el papel y lo corta del otro lado. Es decir, técnicas, ¿no? Entonces para mí fue toda una cuestión nueva. ¿Por qué? Porque aparecieron cosas que no estaban dentro de mis expectativas.
Y en realidad, si uno analiza, en la vida cotidiana pasa eso. La decepción es producto de la falsa expectativa, porque uno se crea y genera expectativas con respecto a lo que va a pasar, a mí mismo, a mi entorno, que después no se da. Entonces, cuando no se da, viene el fracaso. Porque una vez leí una frase que decía, lo que se espera nunca es lo que se espera. A mí me gustaría hacerte una pregunta con respecto a lo que venís diciendo, ¿no? En la meditación, cuando vos meditas, ¿te pasa eso de tener expectativas sobre cómo tiene que ser, cómo tiene que salir o tener imágenes ya grabadas y que vuelven en el sentido de que como un estancamiento, me refiero, ¿no? Mira, yo creo que se da todo eso que vos decís. Se da por etapas. Uno al principio, cuando aprende una técnica, se queda atado a la técnica. Entonces pasa que usa el martillo por el martillo en sí, no por lo que el martillo produce. Y llega un momento que uno empieza a quitarse la técnica de encima, entonces comienza a crecer en profundidad. Siempre hay alguna expectativa. Y yo aprendí a desconfiar de los éxitos en la meditación. Es decir, cuando uno dice qué meditación extraordinaria, yo dudo mucho. Mira, te comento una cosa muy antigua. Yo tenía un guía espiritual y un día le planteo a qué hora convenía meditar, si antes o después de haberse duchado. Y él me dijo, ¿cuál es la diferencia? Yo dije que antes de ducharme estoy dormido. ¿Y a usted quién le dijo que hay que meditar despierto? Entonces, digamos, eso me da un poco la idea, ¿no? Pero sí pasa todo eso que vos decís y seguirá pasando. No es que hay un punto en que uno lo superó y no vuelve a pasar nunca más. Nuestro desenvolvimiento no es lineal. Es así como la vida misma, es decir, uno sube, baja. Lo que pasa es que va cambiando los niveles. Los pisos están más arriba, los techos se van corriendo, pero siempre es así, ¿no? Si yo... ¿Sabes qué? Pensaba que, digamos, en el arte hubo cambios muy grandes, ¿no? A través del tiempo. Quizás si uno piensa en el Renacimiento hay una mirada de la realidad como muy lineal, y después quizás sobre fin del siglo XIX y en poquitos años, desde el impresionismo, posimpresionismo, no sé, cubismo, dadaísmo, surrealismo, bueno, hubo cambios enormes, quizás no solo en las técnicas, sino en la forma de observar. O sea, el que observa ya no transmite la realidad que ven todos, sino su propia realidad. Y quizás hoy tenemos otra cuestión distinta, que es que hay como una expresión en esa observación que es mucho más libre, me parece, mucho más desestructurada. Algunos más conservadores dicen, bueno, hoy artista es cualquiera que pone un poco de pintura arriba de un lienzo y ya está, o músico es cualquiera que tira un par de notas. Cuando algunas personas escuchan músicas de Cage o de Arvo Pärt, que son compositores contemporáneos, dice, bueno, esto no es música o qué sé yo. Bueno, cuando se escuchan disonancias, por ejemplo, ¿cómo es esto en la vida espiritual? ¿Seguimos con la idea de un concepto súper o hiperestructurado de lo que es vida espiritual, que es solamente la relación del hombre con Dios y con lo divino? ¿O hay un concepto más desestructurado y más amplio y más producto de esa libertad que tanto anhelamos? Mira, Carlos, yo pienso de que es mucho más participativo y mucho más cotidiano. Yo voy a contar una anécdota que creo que también puede aplicarse a la vida. Una vez una señora que estaba visitando mi taller se me acerca y muy triste me dice, mi esposo era pintor y dejó un cuadro sin terminar. Si yo lo traigo, ¿usted me lo terminaría? Y yo le dije, nunca, señora, haría eso. ¿Sabe por qué? Porque no tengo ningún interés de estropear la joya que le dejó su esposo. Yo que usted en primer lugar, ¿sabe qué haría? Lo terminaría
todos los días que quiera con mi imaginación. Y después lo colgaría y le daría la oportunidad que todas las personas que lo puedan ver se imaginen cómo terminar ese cuadro. Y yo creo que el arte apunta a ese tipo de participación como está apuntando la vida. Es decir, hoy en día nadie quiere ser una élite. Hoy en día queremos compartir todo en la vida. Y queremos compartir nuestros mejores anhelos y lo cotidiano. Entonces pienso de que la participación es decir, es lo mismo que el que hablábamos antes. Cuando yo pongo la vida, la pongo ahí, está ahí. Una flor se da, y uno la huele si quiere, la admira si quiere, pero está ahí y no pide nada. Entonces, Héctor, ¿la vida espiritual es una obra de arte nunca acabada? Es una obra nunca acabada. Nunca acabada. ¿Saben lo que decía Picasso cuando terminaba una obra? Decía, podía haberse hecho de otra manera. Ese era su comentario cuando terminaba una obra. Y yo creo que uno todos los días puede hacer de otra manera. Si uno revisa sus días, como sabemos que hacemos nosotros por nuestra ascética, uno se da cuenta que procedí así, puedo proceder de otra manera. Tengo una potencialidad para responder de otra manera. Mire, yo soy muy charlatán, por eso ocupo tanto espacio. En una oportunidad, como nos pasa a todos los porteños, voy a subir a un colectivo y casi me arrastra. Entonces yo subo muy indignado, lo insulto. Él me contesta, me insulta, ¿no? Los dos nos insultamos. Entonces yo me quedé muy mal, sentado en el primer asiento. Cuando llega a la terminal, me vienen los 2 segundos de conciencia, entonces me paro y le digo, mira, discúlpame, creo que me pasé en la respuesta, y me contesta, discúlpeme usted a mí, porque yo me hubiera quedado amargado todo el día. Entonces descubrí que el colectivero era un ser humano y que lo que yo le había dicho le afectaba como me estaba afectando a mí. Son cosas, yo en una oportunidad viajé a Europa y por Dios, esto es elemental, pero a mí me pasaba. Yo decía, piensan como nosotros, tienen los mismos problemas que nosotros, y estamos hablando de personas de nuestra misma raza en otro continente. Y uno toma conciencia de las limitaciones con las que se maneja. Hablabas recién de una forma de espiritualidad participativa, y decíamos que hay realmente hoy una pluralidad de miradas de todas las cosas notable. Inclusive quizás se dé en la ciencia, ¿no? Hoy vemos cómo en muchos ámbitos de la ciencia hay equipos interdisciplinarios que trabajan en forma mancomunada, porque bueno, es mucho más enriquecedor y se consiguen resultados realmente óptimos, ¿no? ¿Es alocado pensar hoy en una idea de religión universal? No, yo creo que estamos tendiendo hacia eso, pero creo que hay que aclarar, ¿no?, lo que yo entiendo por una religión universal. Una religión universal no es un conglomerado ni una asociación de religiones. Es decir, todos aportamos a una base de que surja una religión universal que no es la sumatoria de todas. Es un concepto más holístico, ¿no? Es decir, cada una de las partes representa la totalidad. A eso creo que apuntamos. Pero es mi opinión. Bueno, gran programa, ya estamos llegando al final, Preludio de la Primavera, nuevamente recordarlo. Aparentemente tenemos algunos avisitos. Sí, acá hoy estamos llenos de actividades. ¿Será que queremos florecer como la primavera? Los invitamos en la ciudad de Buenos Aires al Café Espiritual. El tema de hoy es el valor de las palabras y va a tener lugar en la calle Tucumán, 1321, quinto piso, de 17 a 19 horas. Les recordamos Buenos Aires, Café Espiritual, Tucumán 1321, quinto piso, de 17 a 19 horas. En La Plata, así que corran para llegar,
a las 4 de la tarde hay un té compartido y el tema es la importancia de la oración. El lugar, calle 9, número 1081, entre calle 54 y 55. Entonces, La Plata, té compartido, la importancia de la oración. En Mar del Plata, también para aquellos que están disfrutando de un hermoso día junto al mar, pueden darse una vuelta para participar de la conferencia taller y a conocer un poco la historia del fundador de CAF, Santiago Bovicio. No va a ser solamente una conferencia, sino un taller también, así que veamos qué nos depara Fabiana Mastrangelo con ese taller. Es a las 18 horas y la calle Moreno 3730, Mar del Plata. Y en Zárate, finalmente, también hay una actividad que se llama La Relación con la Oración y es a las 17 horas. Bueno, tienen una hermosa paleta de colores para elegir con qué color quieren pintar su tarde. Bien, nos estamos yendo. Tema para la próxima semana. ¿Nos enojamos? No te vayas a quejar. No te quejes. La queja. El tema para la próxima semana, la queja. El de esta semana fue propuesta por Emilio Arena Jerez de Tarija, Bolivia. La semana que viene nos encontramos a las 14 horas, AM 1220 Cadena Eco, www.cadenaeco.com.ar. Y que tengan un muy lindo y luminoso día de la primavera. Vívanlo con mucha alegría, no demasiados excesos. Saludamos también y agradecemos la presencia del artista plástico Héctor, a Marcos en los controles. Saludamos nuevamente a Ricardo en la France y a Janina en la casa. ¿Qué nivel? Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Gracias, muchas gracias.